Bueno, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Diego, muchas gracias por el saludo. Tengan todas y todos buenas tardes. Comenzamos con nuestro trabajo del día de hoy. Corresponderían a los grupos, dos grupos, ¿cierto? Grupos 3 y 4. Entonces me gustaría saber si están presentes los participantes de cada grupo, por favor. Aló, Houston, aquí tierra. Muy bien. Gracias, Catalina. Catalina, vale. Entonces, según lo que tengo yo, hoy día irían las guías sobre irradiación. Bueno, a ver, los grupos de hoy día. ¿Qué sería el primer grupo, por favor? El grupo de Catalina, el grupo de Sebastián o el mismo grupo, si me pueden explicar, porfas. Porfis. No voy a tener que revisar el grupo. Entonces, son malas, son malos con su profe. Me hicieron mirar el WhatsApp. Entonces el 7 no tuvimos disertaciones, por lo tanto hoy día corresponde al grupo 3 y 4. El grupo 3 se encuentra presente. ¿Cuál es el grupo Sí, 3, profe? profe. Que no. Nosotros somos el 3, creo. Que van a ser. A ver. Mira, lo único que a mí me ha llegado fue el grupo 6, que me llegó ningún otro grupo. El grupo 6 hoy día no diserta la próxima semana. Le correspondía por calendario al grupo 6, pero recuerden ustedes que dada la situación de pausa Ya docente, vale. se pospuso todo. Entonces, los grupos que disertaban el día 7 de julio, ¿están presentes? Profe, mi grupo disertaba, ¿no? ¿Perdón? Mi grupo disertaba, que es de criterio de protección radiológica. Mira, acá hay que dio. Acá los temas son guía de sobre irradiación y guía sobre irradiación sanitaria. Tengo dos, la guía, la G7. Segundo. Guía 7 de seguridad, 7.5. Y lo otro, guía sobre criterios de protección radiológica operacional para trabajadores expuestos en instalaciones radiactivas en el sector sanitario. Sí, ese grupo somos nosotros. Vale. Ya, entonces, si eres tan amable, ¿pudiéramos comenzar con vuestro grupo? Sí, profe. La pregunta ya se la enviamos al Gmail en la tarde. ¿Cuándo? ¿Hoy día? Sí, hoy día. ¿Quién me la mandó? Yo, Ignacio Santander. Don Ignacio Santander. Déjame revisar, hijita. Se la envió junto al video por si no corría muy bien el mío. Ignacio Santander, dirección. Ignacio. ¿Me lo mandaste a qué correo, hijo? Empieza con Carlos Ovea. Ah, que tengo un Carlos Ueda 1 y 2, por eso. A ver, dice carlos.ueda.uta@gmail.com. Ya. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor, chiquillos.
Un segundo. Ya, chiquillos, disculpen, es que tuve un problema familiar, así que... al final, claro, Nicole, ningún problema. Ahí al final de la clase conversamos. Entonces, Ignacio, Sí, profe, comparto nomás. no, pero es que deja buscarte porque no te encuentro. Ah, Ignacio Santander, acá estás. Ya, perfecto. Entonces, Ignacio, usted del grupo 4. sí. Perfecto. Viejo querido, sí, ahí encontré. Adelante. Déjame, múltiple. Permíteme. Adelante. Vamos a compartir el video que lo grabamos. Muy bien, muy bien. Ya, Acuérdate que cuando hagas la selección del share screen, tienes que seleccionar la opción que se escucha el sonido. sí, a ver. Compartir sonido. Eso. Ya. Denle play, a ver. Argentina, deja mutearme que si no voy a estar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y Escucha. compañeras. La tarde de hoy, junto a mis compañeros Camila Gutiérrez, Shakira Ramos, Ignacio Santander, Joel Soriano y que les habla Catalina Villalobos, vamos a presentar nuestro trabajo sobre los criterios de protección radiológica operacional para trabajadores expuestos en instalaciones del sector sanitario. El profesor a cargo de la asignatura es Carlos Úbeda. Primero, para poder introducir al tema, veremos la introducción. Debemos saber que la protección radiológica operacional implica la evaluación previa de las condiciones laborales para así lograr determinar la naturaleza y magnitud del riesgo radiológico, y con esto lograr así asegurar el principio de optimización. De acuerdo a esa evaluación, se debe establecer la clasificación de zonas, la clasificación de los trabajadores expuestos, así como las medidas de vigilancia y control, incluyendo control dosimétrico y sanitario. Las instalaciones radiactivas de centros sanitarios, incluyendo las instalaciones de radiodiagnóstico, tienen la peculiaridad de que las prácticas que se realizan no solo se producen exposiciones ocupacionales y de la población, sino que también se producen exposiciones médicas. Mientras que la exposición ocupacional con barreras estructurales puede ser sencilla de optimizar, en procedimientos sin barreras estructurales está en muchas ocasiones condicionada por el objetivo diagnóstico o terapéutico del procedimiento. Lo que implicará que la posibilidad de optimizar la dosis por irradiación externa a partir de factores como el tiempo y la distancia va a ser limitada en algunas ocasiones, ya que es dependiente de los requisitos del procedimiento clínico. En estos casos, la utilización de blindajes no estructurales y material de protección es imprescindible, y para ello se deben establecer recomendaciones para su adecuación a los diferentes procedimientos. Antes de la puesta en funcionamiento de una instalación, el jefe de servicio de protección radiológica debe de disponer de información para la estimación de la probabilidad y magnitud del riesgo radiológico para los trabajadores, para así asegurar el principio de optimización y la evaluación previa de las dosis anuales previstas. La mayoría de manuales genéricos de protección radiológica en centros sanitarios, en relación a la protección radiológica operacional, suelen especificar la clasificación de zonas en las diferentes instalaciones, y en algunos casos los puestos de trabajo pueden ser asignados a trabajadores no expuestos, pero no suelen dar recomendaciones sobre la clasificación de los trabajadores expuestos ni sobre las condiciones de control dosimétrico o el material de protección necesario en los diferentes puestos de trabajo, ya que estos son específicos para cada instalación dependiendo del tipo de procedimientos que se realiza. El objetivo de este trabajo es establecer los diferentes requisitos de protección radiológica operacional para las distintas categorías profesionales que realizan sus funciones en puestos de trabajo con exposición a radiaciones ionizantes, durante procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos o de investigación en centros sanitarios. Se tiene un carácter de recomendación para servir de ayuda a los jefes de servicio de protección radiológica en la evaluación previa de las condiciones laborales.
y en la planificación de protección radiológica operacional, aportando así recomendaciones de clasificación de trabajadores expuestos, medidas de vigilancia, optimización en instalaciones radioactivas y de radiodiagnóstico en centros sanitarios de diferentes niveles de complejidad. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos reglamentarios. Primero veremos las magnitudes limitadoras y magnitudes operacionales. El Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes establece los siguientes límites para la vigilancia individual de los trabajadores. Tenemos dos límites, los límites de dosis efectiva y los límites de dosis equivalente para tejidos u órganos. El límite de dosis efectiva es de 100 milisievert durante todo periodo de 5 años oficiales consecutivos. Esto está sujeto a dosis efectiva máxima de 50 milisievert en cualquier año oficial. Esto específicamente es para España. Después, en los límites de dosis equivalente para tejido u órganos, tenemos que en el cristalino va a ser de 150 milisievert por año oficial, el cual en la última revisión de la Comisión Internacional de Protección Radiológica sobre Efectos Tisulares, el valor umbral de dosis absorbida para cristalinos se establece en 0,5 Gray, por lo que para exposiciones ocupacionales la Comisión recomienda un nuevo límite de dosis equivalente en cristalinos a 20 milisievert por año promediado en 5 años, no pudiendo así superar 50 milisievert en un año. Para la piel, tendremos que son 500 milisievert por año oficial. Esta es la dosis promediada en 1 centímetro cuadrado independiente de la zona expuesta. Para extremidades como mano, pies y tobillo, vamos a tener que es de 500 milisievert por año oficial. Y para los trabajadores gestantes se establece un límite de dosis equivalente al feto de 1 milisievert al menos desde la comunicación al titular del estado de gestación hasta el final del embarazo. Las magnitudes limitadoras establecidas no pueden ser medidas de forma directa, por lo que la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas introdujo las magnitudes operacionales con el fin de proporcionar una estimación conservadora de las anteriores. La magnitud operacional apropiada para la vigilancia individual externa es la dosis equivalente personal HP, la cual es medida a una profundidad D bajo la piel, adecuada al tipo de radiación y tejido. Así, las profundidades apropiadas en cuanto al tipo de radiación son las siguientes. Para la radiación penetrante, como la gamma y neutrones, vamos a tener que es de 10 milímetros. Para la radiación débilmente penetrante, como lo alfa y beta, es de 0,07 milímetros. Y en cuanto al tejido, tendremos que para el caso del cristalino será de 3 milímetros y en el caso de la piel de 0,07 milímetros o 10 milímetros en función del tipo de radiación a la cual se va a ver expuesto. Clasificación de zonas. Las siguientes clasificaciones de zonas es indicado por el Manual Genérico de Protección Radiológica elaborado dentro del Foro de Protección Radiológica en el medio hospitalario. En esta se muestran diferentes instalaciones. Estas son radiología convencional, que se clasifica en zona vigilada, donde hay un puesto de control protegido por una barrera estructural, y la zona controlada, que se ubica en el interior de la sala de rayos X. Luego está la radiología intervencionista, donde hay una zona vigilada, donde hay un puesto de control protegido por barrera estructural, y la zona controlada, que se ubica en el interior de la sala. Luego tenemos la teleterapia. Cuando los equipos están en funcionamiento, la clasificación de las zonas son la zona vigilada, donde hay un puesto de control, y la zona de acceso prohibido, donde está el interior de la sala. Luego, cuando los equipos no están en funcionamiento, estos se clasifican como zona de libre acceso, que es el puesto de control, y la zona controlada, que está en el interior de la sala. Luego tenemos la braquiterapia. Estas se clasifican en zona controlada, donde está la gamateca y acceso a las habitaciones, y la zona de permanencia limitada, que son las habitaciones con pacientes portadores de fuentes radiactivas. Y en la medicina nuclear se clasifican en 3 zonas, que es la zona vigilada, que es donde está el almacén de residuos radiactivos, la zona de permanencia limitada, donde están las habitaciones con pacientes portadores de fuentes, y la zona controlada, donde está la cámara caliente, áreas de administración de dosis, y zonas de circulación y estancias de pacientes inyectados. Clasificación de los trabajadores expuestos. Según el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, establece para los trabajadores expuestos la siguiente clasificación: la categoría A.
donde el trabajador recibe una dosis efectiva superior a 6 milisievert por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. La categoría B es donde el trabajador recibe una dosis efectiva inferior a 6 milisievert por año oficial o una dosis equivalente inferior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. Luego está el trabajador no expuesto, con una sigla de TNE, es donde la persona que por las condiciones en las que realiza su trabajo es muy improbable que reciban dosis superior a los límites oficiales establecidos para el público. Estas son donde la dosis efectiva recibe 1 milisievert por año oficial. La dosis equivalente para el cristalino es de 15 milisievert por año oficial. La dosis equivalente para la piel es de 50 milisievert por año oficial. Esto según establecido en España. Control dosimétrico. Para trabajadores expuestos perteneciendo a la categoría en el caso de riesgo de exposición externa, es obligatorio el uso de dosímetros individuales de cuerpo entero, de tipo solapa. En el caso de riesgos de exposición parcial o no homogénea, la utilización de dosímetros adecuados a la parte del cuerpo potencialmente más afectada, como lo pueden ser extremidades y el cristalino o la tiroides, será necesario. Para trabajadores de categoría B, la estimación dosimétrica puede determinarse por medio de dosimetría individual o bien estimarse a partir de los resultados de la vigilancia dosimétrica realizada en el ambiente de trabajo. En el caso de contaminación interna, se realizan medidas o análisis pertinentes para la evaluación dosimétrica. La técnica específica a utilizar dependerá de la naturaleza del radionucleido, de su forma física, química y su metabolismo en el cuerpo humano. Los sistemas dosimétricos más utilizados para la determinación de la dosis ocupacional se basan en detectores termoluminiscentes, situados en un portadosímetros adaptado a la parte del cuerpo en la que deben utilizarse, en el tórax para los dosímetros de cuerpo entero, en el dedo para los de tipo anillo, en la muñeca para los de tipo pulsera. Estos últimos dos son dosímetros de extremidades, y en la frente o en el cuello se utilizan para la dosimetría de cristalino. El uso de dosímetros electrónicos de lectura directa, al menos en el caso de España, es poco común en el sector sanitario y se está evaluando su utilidad para su implementación a medida de que la protección radiológica valora su eficacia. En el caso de la dosimetría externa, la dosis recibida por los trabajadores expuestos deberá determinarse con un periodo no máximo a un mes. En aquellos casos donde la pérdida de información dosimétrica ocurra, se asignará una dosis administrativa por el periodo del usuario en el que no hubo un control dosimétrico. En el caso de la vigilancia individual de dosimetría interna, se establecerá en cada caso para aquellos trabajadores que estén expuestos a riesgos de incorporación de radionucleidos. Dosimetría individual. Dosímetros de cuerpo entero o de solapa. Se colocan en el tórax a la altura de la solapa o del bolsillo y proporcionan los valores HP10, HP007, que se emplean para el control del límite de la dosis efectiva en el caso del HP10 y de dosis equivalente de la piel en el caso del 0,07. En caso de la utilización de delantales plomados, un dosímetro debajo del delantal plomado aportará una estimación razonable para la dosis efectiva en la mayoría de los casos. Igualmente se puede utilizar una lectura de dos dosímetros, uno por encima y otro por debajo del delantal plomado, para mejorar la estimación de la dosis efectiva. Dosimetría en extremidades. Proporciona el valor de HP 0,07, que se emplea para el control del límite equivalente en mano y piel. Y un aspecto crítico de este tipo de dosimetría es la posición. Es bastante relevante al momento de llevarse a cabo. Se evaluará en este caso en dos metodologías, que son la radiología intervencionista y la medicina nuclear, empezando por radiología intervencionista. En general se utilizan dosimetrías de muñecas, aunque los dosímetros de anillo también son apropiados. El dosímetro deberá colocarse en el lado del operador más cercano al tubo de rayos X, con el elemento sensible situado en el dorso de la mano en el caso de que el tubo de rayos X se encuentre situado por encima de la mesa de operaciones, o hacia la palma en el caso de que ocurra lo contrario, es decir, que el tubo de rayos X se encuentre por debajo de la mesa de operaciones. El dosímetro de anillo o anular se colocará en el dedo pequeño o en el anular, dependiendo de la mano dominante, por lo que el dosímetro de anillo deberá colocarse en ellos. El dosímetro de muñeca tiende a veces a subestimar la dosis máxima en la piel.
En medicina nuclear, en general se utilizan dosimetrías de muñecas. Sin embargo, algunos estudios recientes reconocen el uso de dosímetros anillo. En ambos casos, el dosímetro deberá colocarse con el elemento sensible situado hacia el interior de la mano. Si no se dispone de la información sobre que la mano que está más expuesta, se recomienda situar el dosímetro en el anillo en la base del dedo índice de la mano no dominante. Dosimetría individual de cristalino. Suministra el valor HP3 utilizado para el control de dosis equivalente en cristalino, aunque en la actualidad no se está midiendo de forma rutinaria. La bibliografía más reciente indica que la dosis ocupacional del procedimiento de radiología intervencionista, así como la evidencia de la aparición de opacidades radioindicidas, ponen de manifiesto que se debe realizar esfuerzos para incorporar este control dosimétrico de manera regular. El IRCP, o la Institución de Protección Radiológica Internacional, en su publicación número 85, establecen que la radiología intervencionista, un dosímetro por encima del delantal plomado al nivel del cuello, puede ser utilizado como método de estimación de la dosis cristalina. Aunque infravalora la dosis real, permite disponer de un amplio margen de seguridad. La dosimetría individual o dosimetría de abdomen. Y en el caso de trabajadoras gestantes expuestas a la radiación, se le asignará un dosímetro de abdomen con control dosimétrico mensual, desde la comunicación del estado de gestación hasta la finalización del mismo. La dosimetría en área se realiza mediante el uso de un dosímetro TLD o un termoluminiscente de área. En cuanto a la vigilancia sanitaria de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, serían las Seremis de Salud las autoridades encargadas de realizar este monitoreo de dosis. Para este monitoreo se realizan mediciones ambientales en las distintas instituciones en las que estén presentes estas radiaciones ionizantes. Posteriormente, estos informes de dosis son llevados al Instituto de Salud Pública, o ISP, ya que este es el encargado de llevar el registro de las dosis y también es el encargado de verificar el cumplimiento de los límites de dosis. Para que se cumplan estos límites de dosis impuestos a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, la utilización de blindajes estructurales es el método más eficaz para disminuir la dosis. Pero el problema es que este es un método que solo sirve en los procedimientos en los que no se requiere la presencia del profesional dentro de la sala. Por lo que en el caso contrario, en el caso de que sí sea necesario que el profesional esté dentro, o en los casos en los que este trabajador tenga que manejar algún material radiactivo no encapsulado, los métodos para reducir la dosis más eficaces serían la utilización de blindajes no estructurales y la utilización de elementos de protección personal. En cuanto a los materiales que forman estos blindajes y estos elementos de protección personal, estos deben tener ciertas características. En este caso, nosotros nos vamos a referir a las características indicadas por la Sociedad Española de Protección Radiológica. En el primer caso, los delantales plomados. Estos habitualmente deberían llevar un material equivalente a 0,35 milímetros de plomo. Esto de material equivalente se refiere a que puede ser otro material, pero que este debe realizar la misma atenuación que lo que haría en este caso 0,35 milímetros de plomo. Por otro lado, en los procedimientos intervencionistas, como la exposición es mayor, se debe ocupar un material equivalente a 0,5 milímetros de plomo. En el caso de los protectores tiroideos, lo mismo, 0,5. Y en las gafas plomadas, además de este material equivalente, se indica que estos deben poseer esta protección lateral, como se ve aquí en la imagen, para proteger al cristalino. Por otro lado, la utilización de guantes plomados en intervencionismo debe ser evaluada previamente, debido a que la utilización de estos guantes podría provocar una pérdida en la sensibilidad táctil del trabajador, entorpeciendo el procedimiento y haciendo que este dure más, provocando al final un aumento del tiempo de exposición y un incremento de la dosis final. Por otro lado, en el ámbito de la medicina nuclear, refiriéndonos ahora a los delantales plomados, la utilización de estos delantales ha estado siempre en debate. Sin embargo, hemos encontrado y existen documentos en los que se registran la eficacia de la utilización de estos delantales para reducir la dosis, especialmente en radioisótopos de emisiones de baja energía. Por otro lado, los protectores de jeringas. Las características que tenga este material van a depender de la fuente con la que estemos trabajando. Esto se ilustra en este ejemplo en los que se ve que para estas fuentes se necesita un material equivalente mucho mayor que para el ejemplo de aquí arriba. Y lo mismo ocurre para los protectores de los viales.
Las características del material dependerán de la fuente. Por último, en medicina nuclear se recomienda la utilización de pinzas para la manipulación de estos viales. Todo esto con el objetivo de incrementar esta distancia que hay entre las fuentes y las manos del evaporador. Hablando de líneas de acción, dado que la exposición ocupacional es muy dependiente de los procedimientos clínicos realizados, la agrupación por servicios clínicos se ha considerado más representativa de las diferencias entre las dosis previstas para las diferentes categorías profesionales. Por eso, este estudio se ha realizado por parte tenemos las instalaciones de radiodiagnóstico de hospitales de referencia, como son los servicios de radiodiagnóstico o los quirófanos, traumatología, neurología o endoscopia digestiva o urología, en instalaciones de radiodiagnóstico o centros de especialidades, que son radiografía o TAC. También se ha realizado en instalaciones de radiodiagnóstico dental en centros de salud, en instalaciones radioactivas, que aquí podemos encontrar el servicio de oncología radioterápica, el servicio de medicina nuclear, el laboratorio de radioinmunoanálisis y el irradiador biológico, que a veces está incluido en otros servicios como hematología. También se han contado con el servicio de radiofísica y protección radiológica, que este se ha utilizado esta denominación por ser la más habitual en centros sanitarios, que disponen de servicios de protección radiológica propios. Pero se entiende que hay aplicable a aquellos centros en los que, por sus características, las funciones de acuerdo a la legislación vigente están asignadas a unidades técnicas de protección radiológica. Ahora, evaluación previa de los puestos de trabajo de las diferentes categorías profesionales. El primer punto es establecer con claridad las condiciones de los diferentes puestos de trabajo, dado que el riesgo está lógicamente relacionado con las funciones de los mismos. En aquellas categorías profesionales que pueden llevar asociadas diferentes funciones, se ha realizado un análisis más detallado para poder tenerlas en cuenta. Dadas las variaciones entre instituciones para las evaluaciones previas de los puestos de trabajo, las diferentes funciones profesionales se han determinado a partir de una encuesta en la que han participado 12 hospitales, con centros de especialidades y centros de salud, de 5 comunidades autónomas, todos ellos con servicio de protección radiológica propio. A partir de esta evaluación inicial, que lógicamente ha sido tratada con cierta generalidad, se ha pretendido establecer también una referencia para los casos particulares. En caso de servicios se han incluido para la categoría profesional las diferentes funciones que pueden dar lugar a variaciones en la protección radiológica operacional asignada. Sobre cada una de estas funciones se han analizado la clasificación de los trabajadores, tipo de dosimetría asignada y material de protección radiológica necesario para la optimización de la exposición. Clasificación de trabajos expuestos. La clasificación de los trabajadores expuestos se ha realizado a partir de los datos dosimétricos del Centro Nacional de Dosimetría en el año 2006 y 2010, con el análisis de dosimetría ocupacional de las diferentes categorías profesionales en todos los centros de salud. Acá podemos encontrar lecturas dosimétricas que pueden ser lecturas dosimétricas acordes. En la mayoría de los casos, las lecturas dosimétricas son acordes con los riesgos estimados, aunque hay circunstancias en las que ha sido más compleja esta evaluación. En todos los puestos de trabajo en los que la actividad se desarrolla principalmente tras blindaje estructural, las dosis recibidas por los profesionales, salvo contadas excepciones, han sido de fondo. También podemos encontrar las lecturas dosimétricas no acordes a las previstas, que si la actividad se desarrolla sin barrera estructural, la estimación es más compleja y en estos casos sí es necesario relacionar un análisis más detallado de las lecturas dosimétricas para establecer la clasificación. A este respecto se observa que a veces no hay correlación entre la estimación de las dosis previstas con las lecturas dosimétricas en alguna instalación, lo cual con toda probabilidad se debe a un mal uso o a la no utilización del dosímetro personal. También tenemos dosimetría asignada, que la asignación de dosimetría personal de área va a depender de clasificación establecida y del análisis de los riesgos asociados a características de las diferentes funciones que pueden desarrollar los profesionales. Para cada caso se han reanalizado los riesgos de dosis y también las particularidades de funciones de cada colectivo profesional. La asignación de dosimetría de área puede suponer en muchos casos un control dosimétrico más eficiente, pero en otros una mayor complejidad frente a la dosimetría personal, por lo que su asignación es dependiente de las particularidades de cada instalación. La utilización de un segundo dosímetro encima del delantal para la estimación de dosis equivalente cristalino se considera opcional, ya que hasta la fecha no se ha registrado la lectura dosimétrica de este segundo dosímetro en el historial dosimétrico individual oficial. Acá podemos ver los tipos de dosimetría personales, que puede ser dosímetro muñeca, dosímetro abdominal, dosímetro de solapa
que la verdad debería estar en medio del cuerpo, y el dosímetro del anillo, y también el dosímetro de área. En materia de protección, para cada categoría profesional de servicio se especifican materiales de protección individual para la exposición ocupacional, de acuerdo a lo ya visto en el punto anterior con mi compañero, que esto puede ser ya protección de EPP, o biombos, o también el blindaje estructural. Ahora hablaremos sobre las recomendaciones para la protección radiológica operacional por servicio para las diferentes categorías profesionales. Bueno, primero tenemos que decir que A será superior a 6 milisievert, B inferior a 6 milisievert y los trabajadores no expuestos inferior a 1 milisievert al público. Tenemos esta tabla de hemodinámica en unidad de RIMI. Vamos a tener distintos tipos de categorías profesionales. Primero nos encontramos con el cardiólogo hemodinamista, el diplomado universitario de enfermería, el auxiliar de enfermería y el celador. La función del cardiólogo hemodinamista va a ser cardiólogo hemodinamista. La función del diplomado universitario de enfermería va a ser diplomado universitario en enfermería de hemodinámica. Y los tipos de exposición para ambos va a ser el mismo, que va a ser tipo A, y se va a evaluar B en función de la carga del trabajo. El tipo de dosimetría va a ser individual, solapa y muñeca, y evaluar la dosimetría del cristalino. Y los accesorios de protección personal para ambos va a ser delantal plomado, protector tiroideo y gafas plomadas. En el caso del auxiliar de enfermería, su función va a ser auxiliar de enfermería, el tipo de exposición va a ser B, el tipo de dosimetría individual solapa y los accesorios de protección personal, delantal plomado y protector tiroideo. El celador, su función va a ser de celador. El tipo de exposición va a ser TNE, excepto en situaciones especiales. El tipo de dosimetría va a ser A y evaluar en situaciones especiales. Y los accesorios de protección personal va a ser A y evaluar en situaciones especiales. En servicio de radiodiagnóstico en centros de especialidades, en la categoría profesional, el radiólogo, según esta función, sin realizar exploraciones complejas, puestos de trabajo en salas de informe, la clasificación del trabajador expuesto es TNE, no usa ningún tipo de dosimetría. En cambio, la función en exploraciones complejas sin procedimientos complejos dentro de la sala, la clasificación es P y el tipo de dosimetría es aérea. En la categoría profesional del técnico superior en imagen para diagnóstico, que es este que está acá, esta sigla, su función es el puesto de trabajo en puesto del operador, su clasificación es B y el tipo de dosimetría es aérea. Las tres funciones no ocupan accesorios de protección personal. Recomendaciones para la protección radiológica en el caso del radiodiagnóstico. En este caso tenemos la profesión radiólogo. Esto vamos a dividirla en tres diferentes funciones, que son cuando se realizan ecografías, resonancias magnéticas o en salas de informes. En este caso no es necesaria ni dosimetría ni el uso de accesorios de protección personal. Cuando se realizan exploraciones complejas, en este caso hablamos de un personal de categoría B, un tipo de dosimetría de área y no se requerirán accesorios personales. Cuando ya hablamos de procedimientos de escopía dentro de la sala, se habla de categoría B, A en función de la carga de trabajo, se usa la dosimetría individual de tipo solapa y un delantal plomado con un protector tiroideo. Para radiólogos vasculares que cumplen esa función, se considerará personal de categoría A y se valorará la posibilidad de B dependiendo de la carga de trabajo. El tipo de dosimetría será individual de tipo solapa, muñeca y se valorará la dosimetría en cristalino. Accesorios. Se usará delantal plomado, protección tiroideo y gafas plomadas. Para los técnicos en imagenología diagnóstica que utilicen equipo fijo, se considera personal de categoría B, una dosimetría de tipo área y no requerirá de implementos. Aquellos que usen equipos portátiles serán de categoría B, dosimetría de área y utilización de delantal plomado. En el caso de arcos quirúrgicos, categoría B, se utilizará dosimetría individual de tipo solapa, utilización de delantal plomado y protector tiroideo. Para procedimientos intervencionistas, vasculares o hemodinamia, entre otros, se considerará de categoría A, B en función de la carga de trabajo, se utilizará dosimetría individual de tipo solapa y quizás de muñeca, dependiendo de si es necesario o no. Deberá utilizar delantal plomado, protector tiroideo y ubicarse detrás de una mampara si se dispone.
Dentro de los diplomados universitarios en enfermería vascular, en este caso, los DUE vascular, se considera categoría A, B en función de la carga de trabajo, deberá usarse una dosimetría individual de solapa, muñeca y se valora la necesidad de dosimetría delantal, y deberá utilizar delantal plomado, protector tiroideo, encontrarse detrás de una mampara y evaluar la necesidad de gafas. Los DUE, que no intervienen en procedimientos con escopía ni intervencionista, se les reconocerá como categoría B, dosimetría de área, y no utilizarán implementos. Para aquellos que intervienen en procedimientos de escopía dentro de la sala, se les considera también igualmente de categoría B, pero requerirían de dosimetría individual y implementos como delantal plomado y protector tiroideo. Los auxiliares de enfermería vascular que cumplan esa función o en el procedimiento de intervencionismo de procedimientos intervencionistas serán reconocidos como categoría B. La dosimetría se realizará de forma individual mediante el uso de uno de solapa y deberá utilizar delantal plomado y protector tiroideo. Los celadores, que son el personal no clínico dentro de un hospital, deberá valorarse cada situación dependiendo de la ubicación y las probabilidades de estar expuesto o no a radiación. En el ámbito de la medicina nuclear, un trabajador ocupacionalmente expuesto de categoría B, con la posibilidad de ser categoría A, evaluando su carga de trabajo, sería, por ejemplo, el médico especialista en medicina nuclear y, por otro lado, el técnico superior en imagen para el diagnóstico, cuando éste cumpla con las funciones de un técnico en procedimientos diagnósticos. Y en ambos casos, la dosimetría asignada es de solapa individual. En cambio, un trabajador de categoría A sería este técnico de superior en imagen para diagnóstico cuando cumpla las funciones de técnico de radiofarmacia y un diplomado universitario en enfermería cuando éste cumpla la función de administrar los radiofármacos a los pacientes. En ambos casos, la dosimetría sería de solapa individual y de muñeca, y además se evaluaría la necesidad de portar un dosímetro tipo anillo en relación a sus funciones y carga de trabajo. Además, durante los procedimientos se le indicará poseer o ocupar protectores plomados de jeringa, mamparas plomadas, y también se evaluaría la conveniencia de un delantal plomado debido, como se dijo anteriormente, al tipo de fuente con el que vayamos a trabajar, y protector tiroideo. Algunas recomendaciones para las endoscopías y urología. Primero vas a hablar de la categoría profesional de facultativo digestivo, que realiza sus funciones facultativas en endoscopía digestivo, con la categoría de trabajador expuesto de tipo B, que hay que evaluar el tipo A en función de carga de trabajo, ocupando un tipo de dosimetría individual de solapa y muñeca, y los accesorios de protección radiológica que debe tener es el delantal plomado, protección tiroidea, y hay que evaluar las gafas. En facultativo urología, como funciones facultativas en endoscopía y urología, trabajador expuesto tipo categoría B, el dosimetría que tiene que ocupar es individual de solapa y protección radiológica, delantal plomado y protector tiroideo. Y en categoría de auxiliar de enfermería, en función de auxiliar de enfermería endoscopía digestivo, con trabajador expuesto de categoría tipo B, tipo de dosimetría individual solapa y evaluar muñeca en relación funciones y carga de trabajo. Función de auxiliar de enfermería endoscopía urología, que acá es trabajador no expuesto, pero hay que evaluar B en relación función de carga de trabajo. Tiene que evaluar si ocupa dosimetría dependiendo de la carga de trabajo que va a realizar, y tanto el auxiliar de enfermería endoscopía digestivo y auxiliar de enfermería endoscopía urología tienen que usar delantal plomado y protector tiroideo. Preguntas. 1. ¿Cuáles son los valores de dosis efectiva en Chile para los trabajadores de salud? Las personas que se exponen a radiaciones ionizantes en actividades de formación académica, profesional o técnica deberán tener control dosimétrico personal. Los límites de dosis en situaciones de exposición planificadas para estas personas son una dosis efectiva de 6 milisievert en un año, una dosis equivalente penilcristalino de 20 milisievert en un año y una dosis equivalente en las extremidades, manos y pies o en la piel de 150 milisievert en un año. 2. ¿Qué significan las siglas HP 0,07 y HP 3 y HP 10? Bueno, la dosis equivalente personal HP 0,07 es la dosis equivalente
en tejido blando a una profundidad de 0,07 milímetros para la evaluación de la dosis para la piel, las manos y los pies. La dosis equivalente personal HP3 es la dosis equivalente en tejido blando a una profundidad de 3 milímetros para la evaluación del cristalino del ojo. Y la dosis equivalente personal HP10 es la dosis equivalente en tejido blando a una profundidad de 10 milímetros para la evaluación de dosis efectiva. 3. ¿Cuáles son las autoridades en Chile que permiten la vigilancia radiológica personal ocupacional de radiaciones ionizantes? Por una parte, las Seremis de Salud realizan el monitoreo y fiscalización. Por otro lado, el Instituto de Salud Pública es la que se encarga de registrar las dosis y de verificar que no excedan los límites establecidos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Si son tan amables, déjenme las preguntas, la imagen de las preguntas para hacer un comentario, por favor. Ya. A ver, nosotros, por una cuestión de tiempo, dejamos para el segundo semestre iniciar el curso de garantía de calidad con el tema de leyes y reglamentos, que era la última parte, la última temática del curso de protección radiológica, por una cuestión de tiempo, esto que ya lo hemos conversado. Por lo mismo, en ese sentido, lamentablemente, las preguntas 1 y 3 están malas. ¿Ya? No es que están malas las preguntas, están malas las respuestas. Y no los voy a confundir ahora, simplemente en este caso particular vamos a dejar para la evaluación de la prueba la pregunta 2. ¿Por qué? Porque ustedes nos plantean la primera pregunta, ¿cuáles son los valores de dosis efectiva en Chile para trabajadores? Y Chile, yo le adelanto que tiene una normativa que está absolutamente desactualizada con las últimas recomendaciones internacionales, y los datos que ustedes tomaron justamente son los datos de la normativa española que está actualizada. Eso es una cosa. Y después, ¿cuáles son las autoridades en Chile que permiten la vigilancia radiológica? Acá a ustedes les faltó la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pero eso lo vamos a ver en el segundo semestre. Entonces hago esa aclaración para no llevarlo a confusión. ¿Ok? ¿Todo claro con eso? Para que no haya confusión. La pregunta 1 y 3 no va. Solo la pregunta 2. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, muy bien. Continuamos con el siguiente grupo, si son tan amables, por favor. Dejen de compartir. Profe, gracias. Adelante. El grupo número 3, por favor. Ya, voy a comenzar, profesor. Me voy a mutear para que no haya mucho audio porque mi micrófono es mío malo. Éxito. No se escucha. Tiene que, acuérdense. ¿No se escucha? No, A ver. hijo querido, lo que tienes que hacer es cuando compartas a través de Share Screen, ¿Sí? tienes que seleccionar también el compartir sonido, que es una casilla que se activa en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Dónde sale eso? ¿No se escucha entonces? A ver. Pero ¿y se lo ponéis sin compartir? O sea, sin en modo presentación. Tengo el PPTA. O sea, no sé por qué no se escucha. A ver.
Pero no se escuchó, al principio andaba con música, ¿no se escuchó la música? No, nada, no se escucha nada. Perdón, A ver, yo ¿cómo estaba arreglarlo? muteado, yo estaba muteado. Sí, Perdón. pero yo no entiendo por qué no se escucha mi audio. A ver, dale, no, hagamos un ensayo nuevamente. Ya, ya. Rapidito. Ah, que quizás estoy compartiendo la pantalla y no estoy compartiendo el PowerPoint. Ahora, Ahí ¿qué me está, dice? adelante. ¿Se escucha? No. Lo que yo te iba a decir en delante y parece que ¿Qué? estaba muteado, es que, escúchame Ignacio, mira, cuando tú activas el compartir pantalla, share screen, te abre una pantalla. Y Ah, ya abajo en entiendo. el cuadrante inferior izquierdo hay que activar una casilla que Claro, dice compartir sonido. sound. Exacto, hijo querido. A ver, ¿se Ahora escucha? sí, pero estamos al otro lado para la fiesta. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora sí se escucha. Veo el YouTube, no sé por qué. Voy a comenzar. Adelante, mucha suerte. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Profesor Carlos Ubeda. Yo soy Roberto Domínguez y junto a mis compañeros Camilo Rojas, Neftalí Hernández, Nicolás González y Carlos Urbina, les presentaremos las acciones a seguir en el caso de que una persona haya sufrido un accidente radiológico. Bueno, en esta presentación nos basaremos en una guía de seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear, de siglas CSN. Esta guía fue realizada en Madrid, España, el día 26 de mayo del año 2005. A modo de introducción, esta presentación tiene como objetivo aconsejar o recomendar los pasos a seguir en relación a la asistencia de las personas que se han visto involucradas en un accidente que pueda conllevar a una exposición anormal de radiación ionizante, lo que puede ocasionar un daño perjudicial a la salud de las personas. Bueno, las recomendaciones propuestas por el CSN se han estructurado en relación a las acciones a realizar en el lugar del suceso, el traslado de la persona y la recogida de los datos de las personas. Se ha considerado necesario añadir aspectos estrictamente médicos para no generar confusiones entre el personal de salud. Primero, debemos explicar qué se entiende por accidente radiológico. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, de siglas OIEA, se entiende por accidente, y cito, todo suceso involuntario, incluido un error de operación, fallo de equipo u otro contratiempo cuyas consecuencias reales o potenciales no puedan ignorarse o desconocerse desde el punto de vista de la protección o seguridad, y que pudiera conducir a una exposición potencial o a condiciones de exposición anormales. Las consideraciones y acciones a seguir planteadas en esta presentación forman parte del protocolo que se recomienda utilizar ante cualquier persona o grupo de personas que puedan verse afectadas por un accidente de irradiación o contaminación. En esta disertación será de aplicación para todo el personal que intervenga en la atención a las personas que hayan sufrido un accidente de irradiación o contaminación, derivado del funcionamiento en instalaciones médicas, en instalaciones nucleares o en el transporte de algún material radiactivo, o incluso de la aparición de fuentes de radiaciones huérfanas. Y su contenido se dirige fundamentalmente hacia los profesionales de la salud. Bueno, en esta tabla aquí podemos ver representado el esquema de los tipos de sobreexposición accidental, donde se aprecian los tipos de accidentes, ya sean por irradiación externa o contaminación, también el lugar del cuerpo donde incidió la radiación, ya sea una exposición de cuerpo completo o una exposición localizada de la radiación en el cuerpo, y si una contaminación fue externa o interna. Además, la posible ubicación de donde provenga la irradiación, ya sea de instalaciones nucleares, instalaciones médicas, instalaciones industriales, laboratorios de investigación o incluso universidades. E incluso también se ve en la tabla al final a la derecha el tipo de radiación a la cual las personas pueden verse afectadas, como la radiación gamma, la radiación beta, la radiación alfa e incluso la radiación X. En relación a las consideraciones generales, en el ámbito laboral de las exposiciones a las radiaciones, la intervención de los servicios médicos sobre el paciente se ve reflejado en revisiones periódicas de la salud, es decir, se va a realizar un seguimiento médico de la persona que ha sido irradiada. Y también por la detección de una superación del límite de dosis reglamentario en un registro rutinario. En estos casos es necesaria una revisión médica especial. Si bien no suelen producirse efectos deterministas sobre la salud, es muy infrecuente que se detecten alteraciones en la exploración física o en las pruebas complementarias.
En esta revisión médica se llevará a cabo bajo el criterio de un servicio de prevención, que la realice en función de las características de cada trabajador y del grado de superación del límite de dosis. En el protocolo de vigilancia sanitaria específica para los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes, publicado por el Ministerio de Salud, se incluye el criterio médico a seguir en estos casos de superación del límite de dosis. El concepto de accidente radiológico comprende, sin embargo, aquellas situaciones de exposición accidental, tanto de personas profesionalmente expuestas a las radiaciones ionizantes, como de miembros del público, independiente de la dosis que haya podido recibir. En estos casos, el tiempo transcurrido hasta la atención médica deberá ser el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que las intervenciones médicas, en estos casos de sobreexposición, han de llevarse a cabo en los centros de asistencia a irradiados y contaminados. Ante un accidente radiológico, será prioritario el criterio clínico médico sobre el radiológico, considerando además que en los primeros momentos la información dosimétrica puede ser incompleta. La evaluación médica inicial puede ser la que determine las primeras actuaciones terapéuticas hacia la persona que se encuentra sobreexpuesta a la irradiación. Ok, ahora les voy a hablar sobre las primeras acciones en el lugar del suceso y durante el traslado del accidentado. Bueno, cuando el suceso se produce dentro de una instalación donde se utiliza radiación ionizante, se deben activar los protocolos o planes de emergencia al interior de la instalación y poner en conocimiento inmediato al servicio de protección radiológica y a su vez al encargado de la instalación de las funciones de protección radiológica y notificar al CSN. También se podrá dar en conocimiento al servicio de prevención de riesgos. Independientemente si el suceso se produce dentro o fuera de una instalación, como por ejemplo en el transporte de un material radioactivo, se deben proporcionar todos los cuidados médicos al accidentado, sin tener en cuenta su situación como irradiado, teniendo precaución en la manipulación con el fin de no extender más allá la contaminación. Si la situación lo requiere, se debe pedir al asesoramiento a la CSN o a alguna autoridad sanitaria competente y llamar a su vez al servicio médico a irradiados y contaminados. Además, se debe acordonar la zona, señalizando el riesgo existente, con el objetivo de confinar en lo posible la fuente de radiación e impedir el acceso a las personas no autorizadas. Además, utilizar de medidas preventivas como los elementos de protección personal, como las batas, los dobles guantes, las máscaras y las gafas protectoras. Y después de utilizarlas, guardarlas en unas bolsas plásticas y etiquetarlas como residuo radiactivo. Al momento de trasladar a la persona accidentada, tenemos que hacerlo hacia una zona donde no exista la posibilidad de que esa persona se siga irradiando aún más de lo que ya se irradió. En caso de que se sospeche contaminación, recoger las muestras biológicas con precaución de no extender más allá la contaminación, guardándolas en bolsas de plástico y etiquetarlas también como residuos radioactivos. Si la persona accidentada dispone de un dosímetro de lectura, como puede ser un tecnólogo médico, se deben anotar el valor numérico que aparece en el dosímetro. Y si el dosímetro es termoluminiscente, se debe enviar con urgencia a los servicios de dosimetría para que se haga su inmediata lectura. De haberse producido un accidente con contaminación interna, si el paciente llegara a vomitar estos residuos radiactivos, entonces estos deben ser recogidos y también etiquetados como residuos radiactivos. También importante es recoger los testimonios de tanto de la persona que se vio afectada por la irradiación y de las personas cercanas al accidente que no necesariamente se vieron afectadas, para tratar de reconstruir el suceso y obtener la mayor información posible. Al momento de proceder, se debe proceder con la mayor brevedad posible, con respecto a la recopilación de datos de las personas y así facilitar la posterior actuación de los servicios médicos. Además de agrupar y reunir en un lugar seguro a todas aquellas personas que no se vieron directamente afectadas por la radiación, para que se les realice una evaluación radiológica o una evaluación médica. El supervisor de la instalación, en el caso de que el suceso se produzca dentro de una instalación, tratará de evaluar la situación radiológica de forma cualitativa, caracterizando el tipo de radiación, ya sean partículas alfa, partículas beta, rayos X o rayos gamma. Y también de manera cuantitativa, proporcionando al menos órdenes o magnitudes de los niveles de radiación o de tasa de dosis. Bueno, si hay que trasladar al accidentado y se sospecha de que pueda tener una contaminación externa, se envolverá en una manta de plástico, que posteriormente se recogerá como residuo radioactivo. Una vez finalizado el traslado, se debe verificar en lo posible la presencia de contaminación tanto en el vehículo, ya sea en la ambulancia o en algún auto que se haya trasladado, como a las personas que han intervenido en la asistencia de salud.
Por último, pero no menos importante, les hablaré sobre los datos finales y el registro del paciente. Bueno, en esta guía se propone la utilización de una ficha que integraría la información médica y el conjunto de investigaciones con el objetivo de recabar datos y facilitar así la asistencia médica. Estos datos tienen utilidad para el estudio del accidente y para valorar las actuaciones sanitarias posteriores por parte de los personal de salud hacia el paciente. Esta ficha, además, es la que debe utilizarse en la notificación del accidente y en el posterior informe que se va a remitir hacia el Consejo de Seguridad Nuclear. Por lo tanto, se recomienda recopilar y registrar como mínimo toda la información que se mostrará más adelante en la ficha de la tabla 2. Evaluación y actuación en caso de irradiación. Para actuar ante un accidente radiológico, lo primero, es importante tener presente información básica para la evaluación del mismo. Se debe tener en cuenta la prioridad del tratamiento de la posible urgencia médico-quirúrgica y de la posible contaminación, conocimiento de la dosis absorbida, superficie irradiada y como índice de referencia es necesario obtener muestras de sangre y de orina. Existe un formato de notificación al CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, de la irradiación y o contaminación de personas en 24 horas en caso de accidente radiológico. En esta ficha se incluye desde datos generales de la información del paciente, de la que se puede ver en la subcasilla superior, en la que se recogen datos del afectado, hasta los mismos datos del accidente, como hora y lugar del accidente. A modo de pregunta, para obtener datos de la irradiación, como los parámetros del examen, tipo de radionucleido, hasta la función del examen, el servicio médico en el que intervinió, el uso y porte de dosímetro, para luego estimar la irradiación con la dosimetría efectuada en la exposición. Considerar que la actuación médica inicial será teniendo en cuenta que ante estas irradiaciones pueden intervenir diferentes tipos de radiación, diferentes grados de homogeneidad en la distribución de las dosis, como por la misma efectividad biológica en los distintos tejidos. Existen criterios en el caso de la sobreexposición accidental en los que se establecen según la fuente en cuestión la derivación del paciente a diferentes casos dependiendo de la simetría, como se mencionó. Hospitalización y tratamientos especializados será la defensa ante estas urgencias radiológicas. Si hablamos de exposición global externa, se entiende a una irradiación de cuerpo completo de forma homogénea desde una fuente externa del organismo, que da lugar a una respuesta multiorgánica por la influencia de la exposición. Por las posibles futuras alteraciones, el accidentado será derivado a un centro de asistencia a irradiados y contaminados. Como anamnesis inicial, se prestará principal atención a la posición y distancia del paciente respecto a la fuente radiactiva y la naturaleza de la radiación, para así poder evaluar la homogeneidad o descartar si existen zonas más irradiadas que otras. La sintomatología generalmente son náuseas, mareos, vómitos y diarreas, las que se hacen presentes en dosis no tan altas, pero sí superior a 1 Gray, por ejemplo las náuseas y vómitos. Luego podemos encontrar los trastornos digestivos, dolor abdominal, diarrea en dosis superiores a 5 Gray, acompañado también con la aparición de síntomas neurológicos como desorientación, ataxia y cefalia. En este caso se considera de mal pronóstico porque reflejan dosis elevadas, más altas que 15 Gray, en las que pueden desencadenar un shock. Acompañado de todo, se realiza una exploración física que incluye examen dermatológico, neurológico, cardiovascular y digestivo, y en el caso de determinar una exposición global externa y cefálica, se realiza exploración oftalmológica. El recogido de muestra de sangre y orina se utilizarán para estudio de parámetros hematológicos, bioquímico y posterior análisis citogenético. En vista de que haya sido una irradiación neutrónica, se determinará la presencia en sangre de sodio 24 para la valoración de la posible activación. De acuerdo con la dosis estimada, se llevarán análisis en los siguientes días para detectar posible fluctuación de las 3 líneas celulares sanguíneas. El recuento de linfocitos será la determinación para la valoración de aquella exposición. En este caso, para dosis inferiores de 1 Gray será suficiente con una vigilancia ambulatoria, dado que el paciente se puede encontrar asintomático
y en su sangre por litro podemos encontrar 1.5 a 2.5 células de linfocito, en la que a medida de que vamos aumentando la dosis, en las que las dosis son más elevadas, se puede volver severo, muy severo y letal, con la disminución en las células sanguíneas. Cuando se estime que las dosis a cuerpo entero sean superior a 2 Gray, el tratamiento debe realizarse en régimen de hospitalización y aislamiento en condiciones de asepsia. Irradiación global parcial y radiación parcial. La irradiación localizada en alguna parte del cuerpo es mucho más frecuente que la global en accidentes radiológicos. Cabe mencionar que dentro de las irradiaciones globales, más de la mitad de los casos, la distribución de dosis no es uniforme, asociándose a un síndrome cutáneo por irradiación o SSI según siglas. Podemos visualizar en las imágenes este síndrome cutáneo, que es muy parecido a lo que podemos identificar como un eritema. Este síndrome es de tratamiento prolongado y sin considerar el posible daño directo letal a órganos internos. Ocurre más frecuente en radioterapia. Podemos visualizar al siguiente afectado en su zona posterior luego de repetidos exámenes de radioterapia. El afectado, el paciente, se encuentra en una fase crónica de una latencia prolongada en años del síndrome de irradiación cutánea, y por lo mismo existe una clasificación de los estados del síndrome, en la que podemos diferenciar diferentes fases, aguda, subaguda, y las fases más tardías, que son las fases más crónicas, se presentan carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Luego en fases más iniciales, los síntomas más repetitivos son los eritemas, ampollas y algún tipo de úlcera. Como mencionaba, las lesiones locales por radiación suelen evolucionar, y de las que se pueden clasificar su grado de severidad. En este caso, el primer síntoma suele ser un eritema que aparece en los primeros minutos y que persiste durante días, seguido de una fase de latencia inversamente proporcional a la dosis recibida. El periodo de latencia termina con la aparición del eritema secundario, que puede acompañarse de descamación, ampollas o úlceras necrotizantes. Las lesiones crónicas se caracterizan como fibrosis, hiper o hipopigmentación, atrofia epidérmica, pudiéndose desarrollar con un periodo de latencia de años o décadas, como algún tipo de carcinoma cutáneo. En este caso, el síntoma principal es el eritema, pero podemos mencionar, claro, la pérdida de pelo, que a mayor grado puede ser completa y irreversible, la inflamación del edema, la que puede ser una disfunción total, el dolor, claro, a mayor grado se va a volver más severo. El curso clínico en estos casos dependerá de diversos factores como los antes mencionados: distribución de dosis del tejido, los niveles de dosis, zona del cuerpo expuesta y los múltiples órganos que pueden verse afectados, entre otros. En el tratamiento de lesiones por irradiación local se consideran dos principales y frecuentemente combinadas: el tratamiento conservador en casos de lesiones superficiales y el tratamiento quirúrgico. En el caso de el tratamiento conservador incluye la utilización de cremas antiinflamatorias, como por ejemplo el ácido linoleico, junto a analgésicos y antibióticos. En el tratamiento quirúrgico se deberá realizar lo antes posible con resecciones amplias y buenos márgenes quirúrgicos. El siguiente paso consiste en la aplicación de injertos mediante diversas técnicas suficientemente vascularizados. Entre lo que se recomienda en el tratamiento conservador: cuidados generales, evitar el calor, la hidratación de piel, no usar ropa ajustada, entre otros consejos que se puede utilizar para el cuidado de las heridas. Y en la fotografía de la derecha se ve el seguimiento de un injerto de piel luego ya de estar reconstruida en la zona afectada. Evaluaciones y actuaciones en caso de contaminación interna. En esta sesión se abordará el caso de sobreexposición debido a la incorporación de radionucleidos al organismo. Vía de contaminación interna. Las vías de contaminación interna por radionucleidos varían dependiendo del tipo de accidente. Las vías más probables de contaminación interna son la de inhalación y la incorporación por heridas contaminadas.
La ingestión suele ser secundaria a la producida por inhalación. Las partículas muy insolubles permanecen en el pulmón durante mucho tiempo y una pequeña fracción de ellas es transportada lentamente a través de los macrófagos alveolares a los nódulos linfáticos pulmonares. En el caso de radionucleidos con periodo de semidesintegración relativamente largo, este proceso puede comportar una dosis significativa para los cálidos linfáticos. Una fracción importante de las partículas es eliminada también a través de las vías aéreas, ingerida posteriormente y excretada en heces. Y las partículas que son relativamente solubles se trasladarán a la sangre y desde allí a los órganos de depósito. Y como se había nombrado anteriormente, la contaminación por la vía de ingestión suele ser secundaria a la contaminación por inhalación, produciéndose de forma directa solo circunstancialmente por consumo de alimentos o líquidos contaminados. El comportamiento de los radionucleidos en el tracto gastrointestinal va a depender de las características propias de cada elemento, pudiendo localizarse a distintas concentraciones en los diferentes tejidos y órganos en relación con su grado de solubilidad. En general, la absorción desde el tracto gastrointestinal al sistema circulatorio de muchos radionucleidos es baja, alrededor de un 10% para radioisótopos como mericio o plutonio. Sin embargo, otros como el tritio, yodo o cesio son completamente absorbidos. En cuanto a la herida y quemadura, hay que señalar que la pérdida de la integridad de la piel incrementa la absorción interna del radionucleido, ya que esta es una barrera natural, salvo para el tritio y ciertos compuestos del carbono 14, en los que se puede producir absorción a través de la piel intacta. Tratamiento de contaminación interna. Las reglas básicas a tener en cuenta a la hora de aplicar un tratamiento de contaminación deben ser valorar el estado general del paciente, tratar la urgencia médica o quirúrgica antes de que la descontaminación, ya que los niveles de contaminación casi nunca representan un peligro para el personal que atienda al accidentado, estimar el riesgo-beneficio del tratamiento y seleccionar el fármaco más adecuado para el radionucleido implicado. La descontaminación interna tendrá como objetivo la eliminación o reducción de sustancias radiactivas del interior del organismo para reducir la dosis absorbida de radiación. La decisión sobre el tratamiento de la contaminación interna dependerá del servicio médico con la colaboración del Servicio de Protección Radiológica y o Unidad Técnica de Protección Radiológica utilizada. La decisión será a criterio médico y no se basa únicamente en la dosis de radiación. Y se tendrá en cuenta otros factores como la edad, estado de salud previo y las características del accidentado. La eficacia del tratamiento de descontaminación por regla general será mayor cuanto menor haya sido el periodo de tiempo transcurrido entre la incorporación del radionucleido y la insaturación de la terapéutica. La máxima efectividad se encuentra dentro de las 3 primeras horas, disminuyendo posteriormente en muchos casos. Será necesario en primer lugar identificar el radionucleido, la vía de contaminación y por tanto el nivel potencial de la exposición. Y cabe destacar que una de las dificultades en la toma de decisión del médico para realizar o no un tratamiento reside precisamente en los pocos datos disponibles en los primeros momentos del accidente. Con un tratamiento adecuado es posible reducir la dosis de radiación en un factor entre 2 y 10. El tratamiento se llevará a cabo fundamentalmente por dos medios, reduciendo la absorción y el depósito interno de radionucleido y estimulando la emisión o excreción del radionucleido absorbido. Para ello habrá que conocer el comportamiento metabólico del compuesto dentro del organismo. Y cuando existan heridas o quemaduras contaminadas, el tratamiento médico de urgencia será prioritario sobre la descontaminación. Sin embargo, es fundamental la rapidez, ya que la efectividad de las medidas disminuye con el tiempo. En la tabla 8.1 también habrá otra tabla que es la 8.2. En estas dos tablas se verán en la primera datos de la estimación inicial del riesgo después de la incorporación de los radionucleidos seleccionados y consideraciones para el tratamiento. Están los radionucleidos, los datos físicos, que son las radiaciones y periodo de semidesintegración, los datos biocinéticos, periodo efectivo y método de tratamiento e indicaciones, que son la reducción de la absorción intestinal y estimulación de la excreción. Y estos tienen su método e indicaciones. El 1, que es el radionucleido, los nombres de los elementos están listados alfabéticamente. En general se han listado los elementos con un riesgo esperado más alto. En el 2, que son las radiaciones, se listan las radiaciones más importantes. Y la letra D se refiere a la presencia de productos de desintegración. En el 3, que es el periodo de semidesintegración, el tiempo necesario para la reducción de la radiactividad a la mitad. Los valores se han tomado del Selman-Ekberg.
Y el 4, que es el periodo efectivo, tiempo necesario para reducir la radiactividad incorporada a la mitad de la cantidad original retenida en los órganos del cuerpo mediante procesos físicos y biológicos. Los valores se calcularon como lo incluido en la columna 3 y con los tiempos medios biológicos de la ISRP 30. 5 y 6 son el tratamiento de indicaciones para reducir la absorción intestinal y 7 y 8 el tratamiento de indicaciones para estimular la excreción. Los símbolos se interpretan como sigue. Más menos, que son los que están acá, se espera un beneficio escaso o nulo de tratamiento. El tratamiento puede producir un ligero beneficio, doble más, se prevé que el tratamiento sea beneficioso y triple más, el tratamiento es necesario e importante. Y las siguientes tablas son igual la continuación de esto porque están ordenadas alfabéticamente. En la tabla 8.2 son las sustancias recomendadas para el tratamiento de corporación. Está la sustancia efectiva, los elementos sobre el que actúa, modo de acción, efecto de corporación, que es el que reduce la absorción y aumenta la excreción, y vía de administración, dosis en adultos, y por último, preparados aprobados para uso humano. En el 1, las sustancias activas están también ordenadas alfabéticamente. En el 2 se exponen los símbolos de los elementos para los cuales se utilizan cada una de las sustancias indicadas para la decorporación. El efecto del tratamiento es en general independiente del radioisótopo de un determinado elemento, pero puede depender de su forma química. En el 3, la subcolumna de la izquierda está relacionada principalmente con la reducción de la absorción intestinal después de la ingestión de elementos radioactivos. La subcolumna derecha está relacionada principalmente con las vías de eliminación renal e intestinal. Y los símbolos más y más menos tienen el mismo significado que en la tabla 8.1 que vimos anteriormente. En el 4, la dosis recomendada no difiere de la utilidad para otros usos clínicos. Con antídoto de metales, una dosis baja puede ser suficiente debido a la pequeña cantidad de radionucleidos incorporados. Las siguientes tablas también son la continuación de estas, solo que están ordenadas alfabéticamente. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Al producirse este proceso de interacción entre la radiación ionizante con la materia biológica, se produce un proceso de ionización que da lugar a las modificaciones en átomos y moléculas. Este efecto es derivado del daño que éstas causan en la estructura química de las células, fundamentalmente en el ADN. Este existe en el núcleo y es el encargado de transmitir la información genética de la célula a su descendencia. Y en caso de que no funcionen estos mecanismos reparadores, se produce la muerte de la célula dañada. A bajas dosis de radiación, la muerte celular es rara y la repercusión clínica en general es escasa. Esto es debido a la redundancia de las funciones celulares, los mecanismos de reparación y el reemplazo celular. A este tipo de efectos se le denomina efectos estocásticos y se utilizan para referirse a aquellos de carácter probabilista y que a efectos de la protección radiológica se consideran que no tienen una dosis umbral. Por el contrario, a dosis altas de radiación pueden provocar la muerte de un determinado número de células de un órgano o tejido específico. Esta puede ser letal para dicho tejido y, de tratarse de un órgano vital, para el individuo expuesto. Este tipo de efecto se le denomina efecto no estocástico o determinista, ya que aparecerá únicamente cuando la dosis supere un cierto umbral. Ahora les presentaremos los principales efectos biológicos de la radiación ionizante. Primero vamos a hablar de los no estocásticos o deterministas, que viene consigo el síndrome de irradiación aguda, la exposición parcial, la exposición localizada. Luego hablaremos de los efectos estocásticos con la carcinogénesis y los efectos hereditarios, y por último sobre los efectos sobre el embrión y el feto. Efectos no estocásticos o deterministas. Estos, como nombré anteriormente, se caracterizan por la relación de la causalidad entre la dosis y el efecto, manifestándose únicamente cuando se supera una cierta dosis umbral. Cabe recalcar que esta dosis umbral es muy superior a la recibida durante algún funcionamiento normal de alguna instalación radioactiva o nuclear, por lo que solamente aparecen en casos de exposición accidental. Estas pueden afectar todo el organismo,
que sería el CIA, una gran parte del organismo, que sería una exposición parcial, o una pequeña parte del mismo, que sería una exposición localizada. Síndrome de irradiación aguda, el SIA. Este se produce por una única exposición a todo o casi todo el organismo con una alta tasa de dosis, pudiéndose distinguir en función de la alta dosis absorbida en tres tipos de presentación. La primera, que es el hematopoyético, que son con dosis con un rango de 1 a 10 Gray. Luego está la gastrointestinal con una dosis en rango de 10 a 20 Gray. Y por último el sistema nervioso, con una dosis en rango de más de 50 Gray. Además, se estima que sin tratamiento, tras una dosis de cuerpo entero de 3,5 Gray, la mortalidad a los 2 meses es del 50%. A este se le denomina dosis letal del 50. El SIA suele manifestarse clínicamente en tres fases. La primera fase es de pródromos. Esta se caracteriza por náuseas, vómitos y fatiga. La segunda fase es latente. Después de días a semanas de la duración es asintomática, pero es posible detectar cambios significativos en la analítica de la sangre periférica. La tercera fase es de enfermedad. Esta se comienza generalmente de forma aguda con vómitos o diarrea y una hemorragia intestinal. Además, los síntomas iniciales del SIA pueden ayudar a evaluar la severidad de la exposición. La duración del intervalo entre la exposición y el inicio de los síntomas nos determinará el pronóstico sobre la severidad. Ejemplo, la aparición temprana de síntomas neurológicos tales como la apatía, la ataxia o convulsiones indican que hubo una exposición a altas dosis. Síndrome hematopoyético. Se pueden encontrar los siguientes hallazgos analíticos y clínicos. De 0 a 0,25 Gray no hay síntomas, pero se pueden detectar en la sangre periférica un ligero incremento en la frecuencia de aberraciones cromosómicas de los linfocitos. De 0,25 a 1 Gray pueden presentarse náuseas de forma transitoria. Los test biológicos pueden revelar linfopenia, que es una baja de glóbulos blancos, y en algunos casos una ligera trombopenia, que es una baja de plaquetas. Luego, de 1 Gray a 2 Gray, hay un grado leve. Pueden aparecer náuseas y vómitos en las primeras horas, después de la exposición. Entre la cuarta a la sexta semana se detectan neutropenia y trombopenia. No suele complicarse con hemorragia o infección, y la mayoría de los pacientes se recuperan sin tratamiento. De 2 a 4 Gray es de grado moderado. Entre las primeras 2 horas tras la exposición aparecen náuseas y vómitos. Luego de 3 a 4 semanas, neutropenia y trombocitopenia. Además se acompaña de fiebre y hemorragia, y con tratamiento su recuperación es probable. De 4 a 6 Grays el síndrome pasa a ser severo. Entre la media hora y la hora tras la irradiación aparecen las náuseas y los vómitos. También pueden presentarse fiebres y eritemas en la piel y mucosas. En las siguientes 2 a 3 semanas, el paciente tendrá neutropenia y trombocitopenia. Sin terapia, los pacientes mueren por infección o hemorragia, y es probable que su recuperación se instaure luego de una terapia adecuada. De 6 a 10 Grays el síndrome es extremadamente severo. En menos de media hora tras la exposición aparecen náuseas y vómitos. En menos de 3 horas, diarrea en un alto porcentaje de pacientes. Luego de 6 a 10 días aparecen estomatitis y ocasionalmente enteritis. La máxima citopenia se detecta a los 10 a 14 días, y sin tratamiento su mortalidad es del 100%, mientras que con tratamiento dado en los primeros momentos de post-irradiación, solo algunos se recuperan. Síndrome gastrointestinal. Su principal causa, principalmente la pérdida del epitelio gastrointestinal, asociado a agranulocitosis. Dependiendo del grado de la exposición, provocan anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, que comienzan a los pocos días o semanas de la fase de pródromos. Las condiciones del paciente pueden deteriorarse posteriormente con una distensión abdominal, pérdida del peritalismo, deshidratación, colapso circulatorio y finalmente la muerte. Las complicaciones clínicas más importantes están relacionadas con la infección sistémica por gérmenes entéricos, alteraciones electrolíticas y shock hipovolémico.
Síndrome del sistema nervioso central. Su experiencia clínica en humanos es escasa, aunque la evidencia experimental sugiere que el síndrome es de origen neurovascular y las complicaciones del sistema nervioso central son secundarias a lesiones vasculares. Su cuadro clínico está caracterizado por la rápida aparición de apatía, letargia y postración, frecuentemente seguidos de convulsión y posterior la muerte. Síndrome de irradiación aguda y de exposición parcial. Esta se produce por la irradiación de una parte significativa del organismo y puede conducir de acuerdo con la proporción de la médula ósea afectada a si va a ser un CIA más o menos importante. Luego tenemos la exposición localizada. Esta aparece cuando la irradiación se localiza en una pequeña zona del organismo, generalmente en manos, piernas o pies. Este tipo de exposiciones no provoca CIA y por lo general son responsables a un cierto nivel de dosis de las denominadas quemaduras radiológicas, que afectan a la piel y tejidos subyacentes. Sus síntomas iniciales más frecuentes son la sensación de calor, dolor Chiquillos, un y alcance, parestesia, paren un poquito la parecida a un presentación, hormigueo. por favor. Luego, ¿Cuánto rato les queda? Creo Recuerden que falta la parte de un compañero más. era media eso era hora. Lo mío era como de, o sea, quedan como 3 o 4 minutos, creo. Sí, si son tan amables, adelántenlo para que hable el compañero en la parte final, porque claramente se pasaron en el tiempo, chiquillos, sí. Acá ustedes tienen que ajustarse a los tiempos y a las normativas que uno le da. Ustedes tienen que ser capaces de poder filtrar. Pero bueno, terminemos esta parte. Entonces, por favor, coloquen la presentación, pero para poder evaluar a su último compañero. Luego el tiro. escala de severidad. El des- Acerca de la planificación, organización y entrenamiento del servicio médico, es importante. ¿Se escuchaba lo que estaba disertando? Sí. Ah, que me habían dicho que no, entonces tuve que quitar el PPT. Dejé de compartir por accidente. Ahora comparto. Con respecto a los niveles de asistencia, existen 4 niveles de asistencia y organización. Estos van a depender de la gravedad del accidente. Primero tenemos el primer nivel, que corresponde a la asistencia en el lugar del accidente. Este primer nivel ya ha sido explicado anteriormente por un compañero, sin embargo, hay que resaltar que esta asistencia llega a ser imprescindible en caso de contaminación, donde se puede reducir el tiempo de exposición del accidente y a la vez las medidas de descontaminación a tomar. Esto llega a ser irrelevante en los casos de irradiación externa, ya que no se necesita aplicar un tratamiento de emergencia. Tenemos el segundo nivel, asistencia a los servicios médicos de instalación. Cuando la persona accidentada, por ejemplo, es un trabajador de la instalación, puede ser atendida a los servicios médicos especializados. Estos servicios pueden realizar tareas más específicas de descontaminación y en el tratamiento de urgencias. Tenemos el tercer nivel, que corresponde a los centros de asistencia a los lesionados o contaminados por elementos radiactivos y radiaciones ionizantes. En este nivel, los centros sanitarios que más rápido se adaptan en situaciones de emergencias radiológicas por irradiación son los hospitales, que disponen de unidades de quemados, hematología y cuidados intensivos. Cuando el hospital recibe a un accidentado, el mayor problema va a recaer en la posible existencia de contaminación. En cualquier caso, el hospital que recibe al accidentado debe organizar un área de emergencia delimitada.
esta área se considera como radiológicamente contaminada, en el sentido que podía llegar a producirse contaminación. Se dispone asimismo de una segunda área fuera de la anterior, conocida como zona de transición, con el objetivo de que la posible contaminación quede restringida en esa área y más allá de esta zona de transición se localiza el área limpia. Por último, y no menos importante, se debe disponer de los elementos de protección personal pertinentes y también instrumentos que permitan medir la radiación, como los dosímetros. También se debe disponer de personal experto en protección radiológica. Y el último nivel, que corresponde al cuarto nivel, que es el programa de asistencia internacional en caso de accidentes radiológicos. Aquí no grabamos audio, pero estas son las preguntas de investigación que realizamos luego de haber leído por completo el artículo. Ya, hijo, por favor, adelante. ¿Existe alguna escala o instrumento que mida el nivel de radiación cuando ocurre en un accidente radiológico? Sí, la Escala Internacional de Accidentes Nucleares y Radiológicos, que se abrevia con las siglas en inglés INES, instrumento que permite cuantificar la gravedad de un suceso nuclear y radiológico mediante 7 niveles. ¿Cuál es la información básica a recolectar luego de una irradiación para poder determinar los posibles daños y el modelo a seguir ante estos accidentes radiológicos? Pregunta número 2. Es importante tener presente la información básica, como la prioridad del tratamiento, de la posible urgencia médico-quirúrgica y de la contaminación, conocimiento de la dosis absorbida, la superficie irradiada, entre otros. Y por último, la última pregunta, en la toma de muestra de sangre, ¿qué célula sanguínea valora los posibles efectos alterados producto de la radiación? La respuesta fue los linfocitos. Esa fue como la pregunta de investigación que nuestro grupo realizó. Muy bien, felicitaciones. El único inconveniente, creo yo, fue el tiempo. Claro, el tiempo. Sí, nos jugó en contra. Pero esto es aprendizaje, chiquillos, chiquillas. Cuando ustedes les den un marco en el cual ustedes se tienen que mover, también hay un trabajo intelectual en términos de ajustarse a las normas del juego, porque, no sé, por el día de mañana, si esto hacemos una comparación y decimos, el día de mañana tienen que tomar un escáner de cerebro con un cierto protocolo, pero no, ustedes saben que en realidad yo creo que el escáner de cerebro queda mejor con este protocolo. Y ustedes hacen su propio protocolo sin validarlo y lo hacen a su pinta. No corresponde. ¿Ya? Entonces, por eso es importante poder ajustarse a las normativas. Pero muy bien. Con esto damos por finalizar la clase de hoy. Neftalí, mándame las preguntas específicas en un Word. Ya, se lo mando al correo. ¿Al correo que dijo que clase. no? Porque claro. Yo no he compartido las preguntas, ni las primeras preguntas del grupo 1 y 2, ni del 3 del 4, que lo voy a hacer ahora. No sé si hay alguna consulta, alguien que quisiera decir algo. Ninguna, profesor, por mi parte no. Muy bien, pues entonces nos vemos Dios mediante la próxima semana con el grupo 5 y 6, así que les mando un abrazo, cuídense mucho y profesor, la Nicole, se queda el grupo de Nicole, por favor, que quería conversar conmigo. Cuídense mucho, chao. Chao, profesor.